Voy a empezar con un repaso de los conceptos de licuación y movilidad cíclica, que es lo que vamos a simular con un modelo constitutivo que se llama PM4SAN y que permite extender los análisis sísmicos que hemos hecho hasta ahora a problemas en donde se generan presiones de poro por carga cíclica. Lo que hemos visto hasta ahora son análisis en los cuales la carga cíclica o sísmica básicamente es en condiciones drenadas, o sea, no se asume que haya generación de presiones de poros cuando se hacen simulaciones como las que están haciendo ustedes para la presa. Pero eso no es siempre el caso. Aquí hay 4 fotos de resultados de la licuación de suelos naturales o artificiales por el efecto de terremotos. Niigata 1964, aquí fue la licuación de un estrato de arenas relativamente profundo, 6-8 metros de profundidad, si no me acuerdo mal, que estaba debajo de esta serie de edificios, y todos los edificios son iguales, el terreno es todo igual, pero en algunos lugares la licuación fue mayor que en otras, y los edificios estaban perfectamente construidos, de hecho se inclinaron y cayeron como se ven acá, sin que se rompieran estructuralmente. Vamos a discutir el punto no vamos a hacer una clase de licuación en el sentido, de licuación sísmica en el sentido teórico, pero sí repasemos cuáles son sus consecuencias prácticas, ¿no? También el mismo terremoto, la licuación de los suelos de fundación hicieron que se cayeran un par de pilares. Acá está faltando una pila intermedia, y además de que se cayeron los tableros, pero eso es estructural, se movieron las fundaciones y se cayeron los tableros, en el medio falta una pila, directamente. Estos son suelos naturales, los de la izquierda. Los de la derecha, la presa de San Fernando, Lower San Fernando, 1971 en California, un evento sísmico produjo una licuación que casi produjo la caída de la presa. La presa no es esta, ¿eh? La presa está acá arriba. Este autito todavía corre por la cresta de la presa. Esto es hacia aguas arriba, porque el lago no estaba en el punto más alto. El asentamiento hizo que el agua no pasara si no hubiera habido una catástrofe humanitaria en California en 1971. Suelo artificial, una presa de relleno hidráulico, o sea, arenas sueltas depositadas bajo agua que en un terremoto licuaron. Más abajo, Kobe 1995, es lo mismo, es también un puerto en el cual se construyó unos muros de contención de hormigón y atrás se hizo lo que se llamó relleno hidráulico, que es refular arena, se deposita bajo agua en condiciones relativamente sueltas. Cuando ocurrió el terremoto, esta frente que tenía que estar por acá atrás, se movió varios metros hacia adelante, generando aquí esta zanja, esto tiene que ser un pavimento continuo, pero este fragmento se movió hacia la derecha junto con las grúas. Y bueno, esto sacó de servicio un puerto, uno de los puertos más importantes de Japón en aquel entonces. Entonces, vayamos a qué es lo que... Sí. Esta presentación yo la di la semana pasada. Recién te dejé hablar porque todo esto que explicaste yo no lo sabía y no lo dije, pero Okay. el resto de esta presentación llegué a darla la semana pasada. Ah, bueno, fantástico, listo. Ok, entonces salteo las cosas que quizás que necesito repetir ahora, asumo que está dado. Si alguno no entendió algo, me para. Gracias, Felipe, por ahorrarme 20 minutos. Bien, volamos esto, avisen. Esto entiendo que lo diste. ¿Cuánto mencionamos este tema? Eso creo que no estaba en la presentación que yo tenía, así que creo que no lo mencioné. Por eso estoy parando a dónde. Entonces, cuando hacemos análisis de licuación por acción sísmica, esto no es el objetivo de esta clase, esto está en interacción terreno-estructura, comparamos lo que hace el terremoto con el Cyclic Stress Ratio, con lo que resiste el terreno, con el Cyclic Resistance Ratio, con estos ábacos. Espero que sigan tomando esto en el curso de interacción terreno-estructura, y hay 1 o 2 clases sobre este tema. El punto que quiero agregar aquí, respecto de que sé que no estaba en ediciones anteriores de esta presentación, es que hay una deformación por corte hasta el orden de 10 a la menos 4, a la izquierda de la cual
no se observan aumentos de presiones de poro porque no se supera lo que se llama un umbral de deformación volumétrica. O sea, haciendo carga cíclica con distorsiones para un lado y para el otro, muy bajitas, 10 a la -4, en ese rango todavía no se aprecia deformación volumétrica cíclica. O sea, hay cambio de forma, hay plasticidad, hay disipación plástica, pero a volumen constante. No se observan cambios de volumen. Aten esto conceptualmente al gamma threshold que se usa en HS small. A la izquierda de esta deformación hay disipación plástica, o sea, hay amortiguamiento, pero como no hay cambio de volumen, no hay incremento de presiones de poros. Eso nos permite entender que ya esto ya lo presentó Felipe, me permite entender que hay una cierta amplitud en la cual, independientemente de errores experimentales, podés cargar la muestra todo lo que quieras, que no va a haber cambio de volumen, ni de densificación, ni de, ni de densificación, reducción de relación de vacíos en caso de drenado, ni de aumento de presiones de poros. O sea, la excitación tiene que tener un valor mínimo para que empiece a pasar. Hay un umbral. Y esto estoy seguro que lo presentó Felipe, solo quiero decir que cambié acá los colores para decir que empezamos en un punto azul, aumentamos la presión de poros hasta que cambia el comportamiento y de estar haciendo pequeñas deformaciones pasa a ser deformaciones muy grandes. Creo que no tengo ninguno de estos, estoy seguro que ya lo presentaste. Esto por si no está, ¿esto estaba? Sí, creo que estaba igual. Ok, listo. Recordamos, aquí vamos a hablar de licuación por acción sísmica y vamos a hablar específicamente de PM forzante. Bueno, entonces ahora nos vamos al modelo UVC-SAND. Esto va a fallar, aprieto acá, se va a colgar todo. Ah, no, no se colgó. Sigue sorprendiendo. Bueno, el modelo UVC-SAND. Este modelo constitutivo está disponible comercialmente, en software comercial, Plaxis y FLAC típicamente, desde bastante antes que PM4SAND. Hay bastantes publicaciones relacionadas con este modelo constitutivo, y aunque es claramente inferior, por lo menos tiene una cantidad de seguidores, está muy promocionado por la UBC, University of British Columbia, y es un modelo muy usado en Canadá y en Estados Unidos, por eso lo presentamos, porque se lo van a cruzar, se lo van a encontrar. Bueno, UVC-SAND. Es un modelo elastoplástico para simulación de acumulación de deformación y presión de poros por carga cíclica. Es un modelo elastoplástico que debería ser plasticidad cinemática, pero hace una especie de truco raro que voy a tratar de explicar hoy de la mejor manera que pueda, porque no lo entiendo del todo. Entiendo muy bien que está mal, no entiendo del todo cómo puede ser que siga siendo aceptado, pero la verdad que con la cantidad de trucos que usa, funciona para su rango de aplicación, así que, digamos, lo voy a explicar como pueda sin saber bien dónde están los trucos que hacen que funcione. Empieza con que la variable de estado es el ángulo de fricción interna movilizado, FIMOV. En realidad, su seno. Seno de FIMOV es la variable de estado de UVC-SAND. Tiene una función de fluencia primaria con endurecimiento isotrópico, como todos los modelos que vimos hasta ahora, una función entre comillas de fluencia secundaria que se abre o se cierra, también isotrópica, pero se abre o se cierra, y tiene una serie de fórmulas para simular la densificación, aumentando el módulo plástico con la acumulación de la deformación cíclica, porque la relación de vacíos no es una variable de estado. Entonces, estamos hablando de un modelo que hace cosas raras, como una función de fluencia que se abre y se cierra, y un parámetro de densificación. Si me permiten graficar esto, nosotros en una
Q, P. Si esta es la línea de estado crítico, podemos tener una función de fluencia isotrópica que con la deformación vaya creciendo. Lo que no esperaríamos es que con la deformación la función de fluencia isotrópica vaya decreciendo otra vez. Y si lo hiciera, tendría que ser una función de fluencia con plasticidad cinemática. Lo recordamos de la Q epsilon, recordamos de clase anterior que una función de fluencia isotrópica, si endurece para arriba, endurece para abajo. Esto igual a esto. Una función de fluencia con endurecimiento cinemático, si endurece para arriba, ablanda para abajo. O sea, se va moviendo el eje, la línea media de la rama de descarga. Bueno, UVC-SAND no hace esto, sino que hace endurecimiento isotrópico y sin embargo simula acumulación de deformación plástica. Con una formulación que la voy a decir brevemente y después va un grafiquito para que se entienda cómo va. Primero, tiene una relación tensión-deformación, faltará M, una relación tensión-deformación de, ¿cómo es? Hipoelasticidad clásica, con parámetros, esto sería KREF y esto sería GREF. Otros nombres, pero parámetros iguales. Una cosa rara, digamos, de UVC-SAND es que el exponente para corte y para rigidez volumétrica son diferentes, lo que puede generar una cantidad de problemas de interpretación de resultados. El hecho de usar diferentes exponentes para la dependencia de la presión, de la rigidez al corte y la rigidez volumétrica, hace que, por ejemplo, que el módulo de Poisson sea función de la presión de confinamiento. Y eso hay que saber que lo hace cuando uno está tratando de calibrar el modelo. Después tiene la función de influencia de Mohr-Coulomb, típica, sin ningún otro comentario, y una regla de flujo que es de Drucker-Prager. Vamos a tratar de recordar. Vamos a recordar a Mohr-Coulomb, también deformado, pero ese representa Mohr-Coulomb, y a Drucker-Prager. Pues tendría que pasar por los corners. Ahí está. Ese es Drucker-Prager, el círculo redondito. El haber usado una regla de flujo de Drucker-Prager con una función de influencia de Mohr-Coulomb genera plasticidad deviatórica no asociativa, simplifica enormemente la implementación numérica del modelo, pero genera ahí otra segunda fuente digamos, de incertidumbre, que es que uno calibra para un ensayo troxial y tiene que creerle que el modelo va a funcionar bien en condiciones de ensayo distintas de las que uno usó para calibrar, por tener reglas de flujo, una regla de flujo completamente incompatible con su función de influencia. Recordando otra vez, si yo tengo esta trayectoria, Drucker-Prager va a asumir que la dirección de deformación plástica es la normal al círculo, mientras que Mohr-Coulomb asume que la dirección de deformación plástica es la normal al plano de Mohr-Coulomb. No son iguales, no son compatibles. Bueno, la función tiene esta forma, donde esta M es un número y no tiene derivada respecto de las tensiones principales. Y se calcula simplemente usando la expresión de la teoría de tensión de dilatancia de Taylor y se implementa de manera directa porque al ser Drucker-Prager una dirección radial, la relación entre la deformación volumétrica y la deformación desviatórica no depende de la dirección de carga, sigma 1, sigma 3. No depende de la dirección de carga y entonces es simplemente un escalar. Es una formulación muy simple, esta, digamos, de lo más simple que uno puede imaginarse. Y ahora, ¿cómo hacemos para que funcione? Y acá viene la, digamos, magia, para ponerlo en términos positivos.
En primera carga, UVC Sand hace plasticidad isotrópica, o sea, cargamos hasta aquí. Si ahora descargamos, la descarga es elástica, volvemos a cargar, y cuando volvemos a alcanzar la misma tensión que antes, y seguimos cargando, esa nueva carga es elastoplástica, plasticidad con endurecimiento isotrópico. Después descargamos y hacemos toda la, digamos, todos los ciclos de descarga y recarga, mientras no alcancemos este valor para arriba o para abajo, todo esto es elástico. Esto sería UVC Sand si fuera plasticidad isotrópica. Entonces tendríamos de acá hasta acá deformación elastoplástica, todo lo punteado elástico, de acá hasta acá deformación elastoplástica. Pero eso no es UVC Sand. Eso sería, por ejemplo, HS Small. Por ejemplo. Ahora, digamos, el agregado de UVC Sand, que no tiene sentido físico ni puede defenderse con teoría, es que en plasticidad de primera carga tengo el mismo comportamiento de la plasticidad isotrópica, pero si se invierten las tensiones desde cero, aquí ya hay plasticidad para el otro lado, digamos. Se resetea la función de influencia solo porque se invierten las tensiones. Si pudiera yo dibujarlo de alguna manera, sería Q, epsilon, imaginemos que hacemos así, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, cargamos un poquito más, carga, descarga, hasta ahora perfecto. Ahora voy a descargar y voy a decir lo que hubiera hecho la plasticidad isotrópica, que es ir para abajo igual que para arriba y volver a tomar la curva. Eso es plasticidad isotrópica. Si tuviéramos plasticidad cinemática, pongo el tramo este, lo pongo igual abajo, y desde este punto retomo la curva. La magia de PM4Sand es que retoma la curva desde cero. O sea, perdón, no PM4Sand, UVC Sand. Descarga hasta acá, y en este punto ya sale curvo, replicando esta de este lado. ¿Por qué? Ahí se está escrito. ¿Cuál es la teoría, la formulación elastoplástica que lo sustenta? Ninguna. Bueno, entonces cargamos para el otro lado de formación elastoplástica, descarga elástica. Como volvemos a cambiar del lado de eje, digamos, volvemos a generar deformación elastoplástica, elástica, alcanzamos el viejo nivel, o sea, aquí chiquitito se está reproduciendo lo mismo que acá arriba y lo mismo que acá abajo. Así que aquí tenemos una, digamos, un aporte, una manera de hacer la cuenta, una propuesta que permite tener plasticidad cuando se invierten las tensiones. Arriba de eso, UVC Sand genera una segunda superficie de fluencia interior, por ponerle un nombre, que repite este comportamiento, que permite repetir este comportamiento, pero en vez de tomar la plasticidad, retomar la plasticidad cuando se vuelve a alcanzar la tensión máxima de la historia, eso no es lo que hace la versión completa de UVC Sand, alcanza una tensión máxima, descarga elástica, lástima que no puede estar, didácticamente hablando, no puede estar colorado. Descarga elástica, pero desde este punto, que debería volver a la tensión máxima con recarga elástica, lo hace elastoplástico. Va a quedar en azul porque me da pereza cambiar los colores tanto en la presentación, pero lo que acabo de decir es que vos cargas una vez, si fuera plasticidad y con endurecimiento isotrópico sería así, y UVC Sand lo que hace es esto. Cuando empieza a recargar, retoma la curva de elastoplasticidad. Entonces, el comportamiento colorado es el que ustedes ven como consecuencia de la formulación que está dibujada aquí abajo.
Ustedes dirán, no se puede usar. Efectivamente, no se puede usar. No lo vas a usar nunca para carga estática. Efectivamente, no lo vas a usar nunca para carga estática, ni ninguna cosa razonable, ni ninguna tabla-estaca, ni ningún pilote. Pero, por lo menos, en el caso de que tengas inversiones de ciclo de carga desde un punto cero para arriba y para abajo más o menos iguales, esto termina dando un resultado que más o menos anda. Y a eso es lo que voy a mostrar ahora. La regla de endurecimiento que tiene UVC-SAND está endureciendo la variable de estado que es el seno de phi movilizado. Y es un término que depende de la presión, donde este es un módulo plástico que es un número, un dato de entrada, que depende de la presión, y de la deformación del corte, 1 menos RF, seno sobre seno, todo al cuadrado. Esto es el modelo hiperbólico de Tan-Kan-Chang, que es el mismo que está en Hall. Está escrito en función seno porque en todo esta, como es en toda esta implementación, está toda bajada a 2D. O sea, otra vez aquí se pierde completamente el efecto de rotaciones en las tensiones principales, cambio del ángulo del ODE, todo eso se pierde en esta formulación. Está orientadísima a ensayos triaxiales cíclicos con igualdad de carga y descarga respecto de la presión estática de confinamiento. Bien, entonces, primera mirada. Tenemos una fórmula donde la única función de estado que queremos saber es esta, que tiene un cierto valor cuando estamos en carga, y cuando estamos en recarga empieza a crecer con el número de inversiones. Fíjense, la rigidez en recarga es por lo menos 4 veces la rigidez en primera carga. Si este número fuera un 10 en primera carga, en recarga es 4 veces 10, 40, y a medida que vamos dándole ciclos y cruzamos para un lado, para el otro, los va contando 3, 4, 5, y ese número, por ejemplo 5, lo pone acá, y entonces pasa a ser 65. Este número de ciclos de inversiones de carga es la manera que tiene de ir endureciéndose a medida que hay más y más carga. O sea, en primera carga se contrae mucho, después contrae menos, cada vez menos, hasta que no contrae casi nada. Esa es la primera mirada. Ahora miren en cuanto hacemos clic y pasamos a la hojita 2. Esta es la función de endurecimiento que tiene armado. La función de estado que controla el endurecimiento es esta. En primera carga no hay cambios, en recarga tampoco hay cambios, solo que aparecen todas estas cosas, que es una corrección, porque en suelos muy sueltos esto es demasiado alto, así que aparece un 0,5. Sería como poner acá un 2, ¿no? Bueno, aparece un 0,5 afuera. Y hay también una función de la densidad. Y esta función de densificación va por aparte. Y esto tiene un valor máximo que nos permiten pasarlo, que está calibrado contra número de golpes del ensayo CPT. ¿Se dan cuenta? Acabo de traer el número de golpes del ensayo de CPT para calibrar el valor máximo que puede tener la función de estado que determina el endurecimiento de la variable de estado, que es el seno de phi movilizado. Esto es un trabalenguas. Y así está construido el modelo. Entonces, está implementado de esta manera. Tenemos una función de fluencia, que es la superficie de Mohr-Coulomb, que está inquieta afuera esperando, y después tenemos una función en primera carga que va creciendo y nunca baja, la segunda función de influencia, que si primero está acá y después está acá, crece y tiene memoria, y nos recuerda cuándo fue el valor máximo, y después está esta otra función de influencia, que es sube y baja, y que es la que vuelve a generar plasticidad cada vez que hay una inversión de carga. Esta chiquitita es la que va acumulando los valores de eta, los ciclos de inversión de carga.
Bien. Una validación como estaba presentada por Plaxis en 2014 para un ensayo de laboratorio elegido, digamos, de manera de calibrar, o sea, un ensayo de laboratorio muy similar a los que se usaron para la formulación del modelo. Las limitaciones de UV-Cisand. La relación de vacíos no es una variable de estado, por lo que la densificación, que debería aumentar la rigidez elastoplástica de una manera razonable por el cambio de la relación de vacíos, pasa a ser una función f-dens por h, en donde entra el número de golpes, es el lío que acabo de decir, todo eso por no hacer un módulo de rigidez volumétrica, K, G o el nombre que ellos quieran darle, función de la relación de vacíos. No se puede hacer función de la relación de vacíos porque la relación de vacíos no es una variable de estado. Definitivamente no es apropiado para análisis estático. O sea, no lo usen para ningún problema que no sea licuación por acción sísmica de arenas. Para eso es para lo único que se lo puede usar. Sus tensiones iniciales no son realistas ni aún para peso propio. Recuerden, además, el hecho de tener K y G con diferentes exponentes. Ustedes pueden poner el mismo valor, pero si usan valores diferentes, salen cosas divertidas con modelos en los que haya, digamos, modelos altos, en los que haya grandes cambios de tensiones iniciales por el efecto de la profundidad. En definitiva, simplemente háganme caso y no usen nunca UV-Cisand para ningún problema estático. No tiene plasticidad por compresión, en eso esto es el hecho de que no tiene un CAP, o sea, a diferencia de un modelo como por ejemplo HS Small, solamente tiene plasticidad por corte. Les hago acordar, U, P', esto es Morcoulomb y esta otra cosa, el CAP, este no lo tiene no lo tiene UV-Cisand. Quiere decir que una trayectoria de tensión es como esta, aunque el valor vaya infinito, no genera plasticidad de la misma manera que no la genera en el modelo de Morcoulomb, que tampoco tiene plasticidad por compresión. Siempre que si va a usar UV-Cisand, corra un step, o sea, un paso de carga sin cambio de tensión. Cuando active el modelo UV-Cisand, corra un paso sin hacer paso estático, solamente para que vuelva a converger, porque hay una cantidad de puntos que no van a satisfacer los criterios de fluencias de UV-Cisand, y eso va a generar, necesitas acomodarlo y que salga convergido en el primer análisis dinámico o simplemente no corre. O por lo menos esta fue la situación en el 2016, 2017, que fue la última vez que yo lo usé. La capacidad predictiva del modelo cae muchísimo si K sub 0 es distinto de 1.0. O sea, para cualquier estado en que arranquemos un modelo con un K sub 0 relativamente distinto de 1.0, la capacidad predictiva cae seriamente. Las tensiones de corte estática aumentan mucho los desplazamientos, o sea, si en vez de empezar con un K sub 0 1.0, uno empieza simplemente con un K sub 0 0.5, las funciones de fluencia que hablamos, las tres, 1, 2, la Morcoulomb por fuera, esa no se ve afectada, pero la de primera carga y de recarga quedan las dos reseteadas con el 0.5 y eso genera muchísimo desplazamiento inicial en el modelo. Y después uno hace estas corridas con UV-Cisand y típicamente la resistencia de la licuación del terreno depende de K sub 0, lo que está bien, pero depende atrozmente de K sub 0. Si K sub 0 uno pone en el modelo 0.6 o 0.65, salen resultados absurdamente diferentes. Bien, esto es una aplicación no hecha por nosotros para una presa de relaves, Castillo 2015, que muestra una calibración donde uno puede ver, por ejemplo, en Colorado, un ensayo de laboratorio en verde, la simulación de UV-Cisand. Quiero, a la vez que estoy criticando el modelo mientras lo explico, entiendan que no es menor poder más o menos predecir el aumento de presiones de poros con el número de ciclos. Este es el primer modelo constitutivo que vemos en este curso, en el cual el número de ciclos hace algo.
Si esto fuera HS Small, habría un salto y después una horizontal. Esta captura, que el verde esté más o menos sobre lo colorado, es un aporte de este modelo UV-CSAT. Esta es la aplicación de la presa de relaves de este paper, en la cual se muestra esta, digamos, generación de presiones de poros. Y, no, disculpen, no en esa se muestran resultados como este, que muestra esta generación de presiones de poro. Esto viene de otro lado, pero es más o menos el mismo comportamiento. Lo que ven en negro es lo que puede hacer UV-CSAT. Lo que ven atrás de colores son los resultados de ensayos experimentales. Como ven, la forma no se parece mucho y digamos, el modelo siempre va a presentar este comportamiento. Déjenme, acá voy a precisar el negro. El modelo siempre va a presentar este comportamiento que va al 0, 0. Noten que los ensayos experimentales que tienen color atrás no siempre van a licuar hasta el 0, 0. Cuando las muestras son suficientemente densas, se produce lo que se llama movilidad cíclica y queda una presión mínima que no, digamos, final, a la cual el material en el ensayo experimental alcanza como máxima presión de poros o mínima presión efectiva, pero no es cero. En UV-CSAT es cuestión de pegarle ciclos, vas a llegar siempre al cero. Y si no llegas al cero, es por este efecto en el cual el estado de tensiones genera un flip-flap, no sé cómo decirlo en español, en el cual uno viene descargando hacia acá y pega el saltito aquí de una manera mágica. Eso es bastante común en las implementaciones de los modelos que están yendo a buscar presiones efectivas muy, muy bajas, sobre todo los modelos explícitos, de implementación explícita. Por lo que tengo entendido, el UV-CSAT original es un modelo implementado numéricamente de manera explícita. Número de ciclos hasta la ecuación. En punteado, azul, verde, rojo, amarillo. Está desordenado el texto acá. Azul, 100 kilopascales. Verde, 200. Rojo, 300. Amarillo, 400. Un suelo de 15 golpes tiene estas curvas que están aquí en punteadas. Si al modelo le cambia 1 el 15 por el 5 golpes, usando n como parámetro de entrada, entonces las curvas se van acá a la izquierda, que es lo esperable. Lo que está en negro en el fondo son los resultados de ensayos experimentales. De manera que de alguna manera, para problemas simples de laboratorio, en el cual la muestra está sometida a una distorsión para un lado, después la misma para el otro, y uno cuenta la cantidad de ciclos, por ejemplo, de ensayo DSS, el modelo reproduce razonablemente bien estos resultados. Es una, ¿cómo es? Esto es una validación que muestra que el modelo en condiciones relativamente limitadas puede funcionar. De hecho, se lo ha usado muchísimo para problemas reales a falta de otros modelos, hasta que apareció PM4SAT y se estableció, UV-CSAT era lo único que teníamos. Otra vez atrás, hacia el 2000, no me acuerdo, 2016 sería esto, 2015, que es un poco antes, quizás antes. Nos tocó resolver un problema de un muro de suelo reforzado sobre paneles de suelo cemento en Canadá, y teníamos entonces un montón de problemas similares a este, y acá les muestro puntos A y B para ver que corriendo un terremoto de seguridad con un suelo que tenía 15 golpes con ciertos parámetros, daba unos dados asentamientos o corrimientos verticales y horizontales. Para un terremoto de servicio, este es de seguridad, este es de servicio, este se supone que es muchísimo más grande que este,
Bueno, el asentamiento en vez de 230 milímetros bajaba a 140, otro terremoto 150. Lo que aprendimos en aquel entonces es que cuando prendés UVC Sand con una geometría como esta, si UVC Sand está en un estrato que está bajo horizontal, bueno, más o menos funciona. Pero si UVC Sand está atrás, como era nuestro caso, si lo tenés en el relleno, o sea, si, aunque no quieras, tenés tensiones de corte cuando arrancás el modelo, el primer par de ciclos del terremoto que estés corriendo genera una cierta cantidad de asentamiento o de desplazamiento. Y después casi no crece si el terremoto es muy chico. Eso significa que si ustedes simulan terremotos de servicio operacionales que no tendrían que tener casi desplazamientos, siempre van a tener desplazamientos notoriamente grandes. Cuando uno simula terremotos de seguridad, digamos, los desplazamientos se hacen tanto más grandes que ese punto quizás es un poquito menos importante, pero muestra una como es debilidad de UVC Sand. En cuanto arranca una acción sísmica, hay unos primeros 2 o 3 ciclos donde se deforma casi todo lo que se va a deformar. Noten acá, de 10 golpes a 15 golpes, y la arcilla de 33 a 30 grados, esto tendría que haber reducido seriamente el número el desplazamiento. Y sin embargo, el desplazamiento creció un poquito. La arcilla que había por acá abajo, aquí abajo y que no participaba de la licuación claramente, era HSS-Ball. Esa lo que hacía era propagar distinto las ondas, o sea, poníamos ondas en la base del modelo, subían y por haber cambiado la rigidez de la arcilla, amplificaba un poquito más. Pero le cambiamos el número de golpes de 10 a 15 en aquel momento, los asentamientos, otra vez, desplazamientos más grandes de lo que uno hubiera esperado para terremotos de servicio. Esta fue lo que me quedó a mí en la memoria. ¿Vas a usar el UVC Sand? Bueno, si necesitas usarlo, anda pensando en usarlo en donde tengas cualquier problema, pero el UVC Sand esté confinado a una capa relativamente horizontal por allá abajo. UVC Sand puesto en un lugar donde hay altas tensiones estáticas de corte como hay atrás, no funciona bien. Igual todo esto quedó relativamente obsoleto porque con la llegada del siguiente modelo constitutivo que voy a mostrar ahora, PM4SAND, digamos, ya si se puede usar PM4SAND, no usamos UVC Sand. Última filmina, presiones de poro a fin del sismo en el ejercicio ese, en uno de los muchos modelos que hicimos en aquel momento, muestra, bueno, le puse para no poner acá las bandas de colores que es innecesario, azul es 60, rojo es 240, en cada uno, bueno, 400 es el máximo, y acá se ven cómo se generan presiones de poros en los lugares que uno podría esperar que se están generando. Esta es la capa de material relativamente licuable en este modelo. Fíjense que aquí, digamos, la generación de presión de poros se ve máxima abajo del muro, que es algo que deberíamos haber esperado, que es algo razonable. No rehicimos este mismo ejercicio, este mismo proyecto con PM4SAND, así que con este proyecto no tengo cómo compararlo, pero después, muchos años después, hicimos una presa y de eso voy a hablar dentro de un ratito. No sé si hay consultas o dejamos este modelo en el cajón de los recuerdos y vamos a PM4SAND. En el chat no hay ninguna, no sé si alguno quiere aprovechar. Además de vos, Mauro, ¿alguien usó UVC Sand? En ese recal menos no, o sea, el último caso que yo conocía era este que acabas de presentar. No, No sé el hicimos ese resto, ejercicio alguno. de comparación. ¿Te acordás, Mauro, que hicimos el Sí, ejercicio de comparación en una presa? No sé si era Cannington, ¿cuál era? Una presa en Australia, ¿verdad? sí, Olympic Dam. Ok, bueno, ese lo tengo un extractito aquí para mostrar de esa comparación. Bueno, dejemos a UVC Sand y vayamos a este PM4SAND.
funciona otra vez. Es un gran día. Quizás lo que está pasando es que cuando hago esos clics no funciona cuando estoy extendiendo pantalla. Quizás por estar con un solo monitor está funcionando, pero por lo que sea, disfrutémoslo. Bien. El modelo PM4SAN. Para aquellos que hayan terminado sus trabajos prácticos y estén al día, si tienen ganas de agregar una capita horizontal de material licuable abajo del modelo de la presa en cualquier lado y volver a correrlo, es un lindo ejercicio. No lo hemos puesto como trabajo práctico porque hemos comprobado a lo largo del tiempo que hacer el trabajo práctico 1 y 2, la presa completa, y entender bien lo que uno está haciendo, porque ustedes tienen que salir de este curso pudiendo dimensionar y diseñar una presa bajo acción estática y sísmica, ¿no? Y eso a la gente le lleva en general mucho tiempo, pero si alguno terminó y tiene ganas de hacer algo un poquitito mejor, le podemos agregar en algún lado un material licuable a la presa para ver cómo funciona. Incluso podría ser agregárselo como relleno atrás a la presa, en vez de hacer un relleno de agua, que la presa tenga un material licuable que podamos usar PM4SAN. Este modelo sí es un modelo completito. Tiene limitaciones muy claras, tiene ventajas muy claras, pero por lo menos está perfectamente marcado dentro de lo que es la mecánica del continuo de materiales friccionales. Entonces, este modelo, PM4SAN, es un modelo de plasticidad cinemática bidimensional basado en SANISAN, que es un modelo tridimensional de Dafalias y Mansari 2004 con muchísimas mejoras posteriores. Lo que se ve a la derecha es el modelo con sus funciones de influencias que voy a escribir brevemente ahora. Pero antes, texto. Es un modelo de estado crítico, o sea, evoluciona la relación de vacíos o la densidad relativa, con endurecimiento mixto, que quiere decir que tiene plasticidad isotrópica y plasticidad cinemática. Tiene anisotropía por deformación, induce anisotropía por deformación e incorpora un tensor de fábrica. Es importante notar que es un modelo 2D. Es un modelo, la función de fluencia de SANISAN, de Dafalias y Mansari, se simplificó brutalmente. Lo que ven acá es un eje vertical y horizontal y un círculo, porque es 2D. No están viendo 3 ejes a 60 grados que representan un triedro. Acá tendríamos sigma Z, sigma X, sigma Y. Eso es 3D. Acá tenemos X e Y solamente. Esto es 2D. No son iguales. No confundamos eso. Este es un modelo, digamos, pensado solamente para la dirección de formación plana, que es el círculo, la dirección de la flecha que acabo de dibujar. Es como si en 3D hubiéramos hecho un círculo solamente para que le pegue a la dirección de deformación plana. Este modelo no se puede usar, por ejemplo, no se puede usar para ensayos triaxiales. No se lo puede prender con ensayos triaxiales, no se lo puede encender. Entonces, no se lo puede encender, por supuesto, para cualquier otra situación que no sea deformación plana 2D. Por eso, cuando estén usando PM4SAN, no lo van a poder calibrar con ensayos triaxiales. No lo van a poder usar en un modelo realmente 3D. No lo van a poder usar en un modelo axial simétrico, solamente en plane strain. Solo para plane strain, solo 2D, está calibrado solo para esta dirección que corresponde a la condición de deformación plana, pero en esa dirección está bien escrito. Bien. Variables de estado. Tenemos tensiones en 2D y deformaciones en 3D. Noten que esto es una inconsistencia. El producto de P por epsilon punto tendría que ser el trabajo aportado de deformación total, como es el trabajo mecánico,
pero para eso necesitaremos que P fuera sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, y P' está definida como sigma 1 más sigma 3 sobre 2, e igual se la multiplica por epsilon volumétrico, que es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 sobre 3. Esto es una inconsistencia. Como en epsilon, como en deformación plana, epsilon 2 es 0, epsilon volumétrico se convierte en epsilon 1 más epsilon 3 sobre 3, no sobre 2. Eso solamente hay que tenerlo en cuenta. Está en la fundación del modelo el usar esta definición de la presión, que es la única que se puede operar cuando no conoces sigma 2 y estás en deformación plana, y en ensayos como el ensayo DCS, en el cual no tenés una medida de las tensiones principales. La relación de vacíos, E, es variable de estado, pero se la convierte a una densidad relativa. Y la densidad relativa es una, digamos, manera de normalizar el comportamiento de materiales muy diferentes. Entonces, lo que antes era lo que en licuación por flujo, licuación estática, hemos llamado parámetro de estado, como la distancia entre el estado, la relación de vacíos en el estado que tenemos y la relación de vacíos crítica para la misma presión, aquí se convierte en la densidad relativa que tenemos menos la densidad relativa que tiene el material en el estado crítico para esta presión. Entonces, la densidad relativa critical state para la presión en la que estamos trabajando es este punto azul que está acá arriba. Y esta distancia es un equivalente al parámetro de estado. Esta línea es la ecuación de Bolton para el ángulo de fricción interna dependiente de la densidad relativa y de la presión, y se usa así simplemente. Bien. Aparece, que no está acá en el dibujo, un tensor de Bach-3, digamos, que permite hacer la inversión, lo vamos a ver en la siguiente filmina, y un tensor de fábrica que simula la generación de anisotropía por deformación mecánica. Ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina. Entonces, las variables de estado son estas: las tensiones, la relación de vacíos, el tensor de Bach-3 y el tensor de fábrica. Estas son las variables independientes del problema. Vayamos a las superficies. No las llamo necesariamente de fluencia porque acá hay algunas que no son de fluencia, son superficies que se usan para la matemática del problema. Otra vez estamos en 2D y aparece en azul la superficie de fluencia. Este círculo azul es la única superficie de fluencia que tenemos. Todos los demás círculos se usan para hacer matemática, pero la única superficie de fluencia, la que se mueve, es esta. Entonces, si yo, ¿qué color tengo acá? Bueno, afortunadamente justo es azul. Si yo generara un cambio de tensiones que me fuera a parar acá, si ese fuera el punto, mi función de fluencia tendría esta posición. El radio sería el mismo, el radio acá y acá sería el mismo. El círculo se habría movido como para que el punto que representa la tensión actual esté sobre el borde de la superficie, sobre la superficie de fluencia, no adentro, y digamos, en la dirección, hacia afuera, en la dirección que hice la carga. Si yo de esta cosa chiquitita hago un zoom, si el material está en estado elástico, está en cualquier punto acá adentro, está en rango elástico. Si el material está en cualquier punto sobre la superficie de fluencia, está en condición elastoplástica. Si yo en ese momento hago un cambio de tensiones que lo lleva acá, la superficie de fluencia no se mueve, ni crece, ni se achica. Fue una trayectoria elástica. Si yo produzco un cambio que lleva en esa dirección a la superficie de fluencia
perdón, la tensión va al punto que acabo de dibujar, entonces, déjenme dibujar la normal, la superficie de fluencia se va a mover sin cambiar de diámetro, radio fijo, sin cambiar de diámetro, para que el punto quede sobre la superficie de fluencia, en el punto donde la superficie de fluencia es normal a este punto. En función de cuánto sea el valor de este desplazamiento, la superficie de fluencia puede haber quedado acá, pero sí, o sea, todas estas son posibles, pero eso en función del tamaño del cambio de tensiones y en la dirección del cambio de tensiones. Pero siempre es un círculo de radio fijo. ¿Cuántas superficies de fluencia tiene el material? Una. Es un círculo de radio fijo que anda rebotando y lo vas a encontrar por cualquier punto por acá, pero siempre es ese. Ese círculo de radio fijo tiene un límite, bounding, bordes, una frontera, un lugar de donde no se puede salir. Esa superficie límite es la que que determina la falla del material. Esto sería el Drucker-Prager para Fimax. Esa superficie límite es función de el parámetro de estado que está expresado en función de densidad relativa, pero es un parámetro de estado. De manera que cuando yo tengo una trayectoria de tensiones como esta, lo que está pasando es que desde este punto y hacia la derecha, este parámetro de estado que era negativo está creciendo hasta que se hace 0 en el estado crítico. ¿Cómo sé que era negativo? Porque la resistencia máxima fue mayor que la del estado crítico. ¿Y eso qué quiere decir? Que el material era dilatante. Tuvo que haber dilatado hasta el estado crítico. Dilatar hasta el estado crítico significa que tiene esta curva. ¿Y cómo reproducimos la parte que baja? Con este término, que se va a hacer 0 cuando el parámetro de estado se haga 0. Voy para atrás otra vez. Cuando el punto colorado quede sobre la línea de estado crítico determinada en el modelo de PM4Sans a través de la ecuación de Bolton que está acá abajo, entonces limpio todo, esto se hace 1 y la superficie que forma la frontera exterior, bounding surface, se hace igual a la superficie de fluencia del estado crítico. Voy a dibujarla, no está dibujada acá, pero estaría por acá si el material es dilatante. O sea, la máxima resistencia del material es mayor que la resistencia en el estado crítico, la máxima resistencia del material es mayor que la resistencia en el estado crítico. Esto es muy similar al modelo de Nova en Dorsal. ¿Se acuerdan que relacionaba eta máximo o la oblicuidad máxima con el parámetro de estado? Después hay otra ahí en color, no sé si eso es fucsia o cómo se le dice ese color, que es la superficie de dilatancia con la misma expresión. Aquí hay un parámetro que hay otro, con esta misma expresión tengo la función esta que determina la dilatancia. Esto significa que en una trayectoria de tensiones así, entre acá y acá contrae y entre acá y acá dilata. Entonces vamos a hacerlo despacito. Acá, epsilon, sigma y para abajo deformación volumétrica. Empieza en este punto y voy de acá a acá. En esa trayectoria contrae un poco y crece un poco. Sigo y llego al estado, a la línea de dilatancia. La línea de dilatancia es cuando la dilatancia se hace 0. Llegué a la línea de dilatancia. Este es el punto 1, este es el punto 2.
este es el punto 2, este es el punto 1. En ese momento crucé por acá, este es el punto 2. Ahora sigo hasta acá arriba, sigo hasta el punto 3. Como este punto 3 está afuera del violeta, esto está dilatando hasta el punto 3. A partir de ahora, el parámetro de estado va a ir yendo hacia 0, con lo que el negro se va a ir acercando a un estado final desde afuera y el violeta se va a ir acercando al mismo estado final desde adentro. Cuando este parámetro de estado valga 0, esto vale 0, esto vale 0 y el círculo negro y el círculo fucsia coinciden en un único círculo que corresponde al estado crítico. Y eso se ve acá así y así. El círculo de afuera va a ir hacia adentro y esa es la caída. El círculo de adentro va a ir hacia afuera, la distancia cada vez es menor, la pendiente de la línea cada vez es menor hasta que alcance el estado crítico. Esta es la magia escrita en estos círculos que se agrandan y se achican. Entonces el estado crítico queda definido por el ángulo de fricción interna crítico y es el estado terminal de la superficie exterior límite y la superficie interior de dilatancia. Noten que si, voy para atrás, noten que si el material está en estado muy suelto, entonces el parámetro de estado es positivo y el violeta, ¿tendré violeta acá? Sí, tengo un violeta. El violeta te queda por afuera. Esto va a ser lento, pero vale la pena. El negro te queda por adentro y el estado crítico te queda por el medio. Si está muy suelto, entonces la superficie de dilatancia queda afuera y la de fluencia queda adentro. ¿Cómo queda la curva en esta condición? Epsilon volumétrico contra epsilon 1, sigma d. Voy cargando, toco aquí y ya estoy en fluencia. Mucha deformación. Como la distancia entre este punto y la superficie de dilatancia es enorme, esto tiene una gran contracción volumétrica. Estoy en fluencia. Si quiero seguir empujando, voy a generar deformaciones plásticas, con lo que el parámetro de estado va a ir tendiendo hacia 0 y el círculo negro va a ir creciendo, pero a costa de una enorme deformación plástica. Mientras tanto, mientras ese crece, el mismo parámetro de estado hace que la superficie de dilatancia exterior vaya lentamente cayendo, con lo que la velocidad con la que contrae el material cada vez es menos brutal hasta que coinciden. Entonces, este comportamiento de puro denso, suelto, este comportamiento de puro endurecimiento sin ablandamiento, que corresponde a las arenas sueltas, queda representado por un círculo violeta por afuera del círculo negro. Círculo violeta por dentro del círculo negro, el mamota está densa. Por eso la resistencia es mayor que la crítica, la dilatancia es menor, el círculo de dilatancia es menor que el del estado crítico queda por la mitad. En un material muy suelto, el círculo violeta que representa el borde entre dilatante y contractivo queda bien afuera, el círculo que representa la plasticidad, bounding surface, queda bien adentro, solamente puede moverse por acá el circulito que es la función de fluencia, pero si lo va tocando, lo va empujando al círculo negro hasta que el círculo negro alcanza el estado crítico. En el momento que el círculo negro crece hasta el estado crítico, el círculo violeta, que representa el borde entre dilatante y contractivo, cae hasta el estado crítico.
Está bien escrito, esto está bien. Es un poco complejo de explicar, es un poco complejo de entender. Y bueno, entonces, función de fluencia, bounding surface, círculo que representa la dilatancia, un estado crítico, y a medida que el parámetro estado tiende a cero, la superficie límite, sea que esté afuera o adentro, tiende al estado crítico, y la superficie de dilatancia, sea que esté afuera o adentro, tiende al estado crítico. Cuando una está afuera, la otra está adentro. Cuando no, las dos no están a la vez hacia afuera o hacia adentro del modelo. Bien. Relación tensión-deformación. Es otra vez hipoelasticidad isotrópica independientemente de la relación de vacíos. Y esto es raro. La función de fluencia podría ser fácilmente una función de la relación de vacíos, pero no es así como está escrito el modelo. Dije función de influencia, pido disculpas, vamos para atrás. El módulo de rigidez volumétrica y el módulo de rigidez al corte podrían ser funciones de la relación de vacíos, pero no lo son, excepto por una muy leve dependencia de MB, y es simplemente función de la presión. O sea, esto que se ve largo y feo es solamente hipoelasticidad convencional, esto es lo mismo que HS small, más un término que corrige por anisotropía de tensiones y que reduce el módulo G cerca de la falla, puramente empírico, y un término que tiene en cuenta cambios en el tensor de fábrica que todavía no conté ni siquiera dónde está. Entonces, si vamos a disectar las diferentes círculos que están acá dando vueltas en este gráfico, el primero, la función de fluencia, estoy tratando de respetar los colores de este dibujito de Boulanger 2018, la función de fluencia es este circulito chiquitito. La ecuación de este círculo chiquitito es el tensor R, que es en este gráfico, déjame escribirlo, yo tengo sigma, y es igual a tensión de corte más la presión por el tensor unidad. Si yo ahora divido todo esto por R, por la presión, perdón, me queda sigma sobre P es igual a R, que es igual a S sobre P, más 1. Y este R, que es entonces la tensión de corte como tensor, lo dibujo negrito, como tensor dividido por P, que es un escalar, la presión, este número R nos permite dibujar, estudiar el comportamiento del material para cualquier presión, siempre normalizándolo a una única presión. Es como si nosotros, en este gráfico PQ, graficamos esto, pero si ahora cambiamos el gráfico a Q sobre P versus P, nos queda esto. De abajo sobre, vamos a dejarlo bien horizontal. Q sobre P nos queda un horizontal, cuando Q versus P nos queda un cono. Entonces, si este cono era un gigantesco Drucker-Prager, esto se convierte en Q sobre P en un círculo de von Mises. Es la más fácil de todas las funciones de fluencia que podamos usar. Y si además hacemos plasticidad con endurecimiento cinemático, el circulito de radio fijo es un cilindro así en este gráfico, pero no necesitamos dibujarlo nunca más porque todos los planos son iguales, solo hay que dibujar este círculo y eso es lo que está acá. Entonces, esto no está en el gráfico de sigma, está en tensión de corte dividido por tensión normal. Y eso es adimensional, ¿no? Esto no tiene unidades. Y es este. Ahora, ¿cómo lo escribo? Es R, que es S sobre P. En este punto, donde está el láser es donde está la tensión. Donde está el láser es donde está la tensión. R menos alfa,
que es el centro de este tensor, marca el centro del círculo. El tensor que marca la tensión actual es R. No sé por qué no lo puse en verde como el dibujo original. Debe que ser verde. Menos alfa, el módulo, el contraído con sí mismo, raíz cuadrada. Esto es el módulo, o sea, el radio, menos una constante, y M es un parámetro del material que indica cuál es el radio de este círculo azul. Este M es el radio del círculo azul, el raíz de un medio por donde estamos, por cómo estamos dibujando el estado de tensiones. Esto es S, componente deviatórica de tensión de tensiones, necesitamos el raíz de un medio. Bueno, la M chiquitita es el radio de nuestro círculo azul. Bien, ahí está el radio. Y después, la normal al círculo viene fácil, ¿no? Porque si el centro está determinado por este tensor alfa y la posición actual está determinada por el tensor R, R menos alfa nos da la distancia entre estos dos, nos da un tensor que une estos dos puntos, y ese tensor normalizado es la dirección normal. R menos alfa dividido por su radio, y el radio es raíz de un medio por M, porque M es un parámetro de entrada. Entonces, este es un tensor unitario que nos dice en qué dirección se produce la carga plástica, la normal a la superficie de influencia. Respecto de las direcciones imagen, otra vez, estas son cosas para que el modelo funcione, ¿no? C toma N desde el 0 y donde toca acá y donde toca acá, se definen dos tensores. Son tensores, esto es una columnita de 6 números, ¿no? Y estos tensores son el negro que toca a la superficie límite, bounding surface, y el violeta que toca a la superficie de dilatancia. Se dan cuenta que son paralelos. O sea, está heredado de San y San, donde estas cosas podrían ser diferentes. Si yo dibujo acá esto y lo hago salir de otro lado, la dilatancia y la superficie límite pueden dar diferentes. Pero en esta simplificación en la que vamos a círculos en 2D, estos dos son escalarmente diferentes, porque estos números son diferentes, pero tienen la misma dirección. Bueno, y la dirección de carga, R, es la dirección en la que estamos diciendo que va a haber el cambio de tensiones, es la dirección normal a la superficie de influencia, porque es plasticidad deviatórica asociativa, y un término de dilatancia de epsilon volumétrico sobre epsilon deviatórico, igual que en Norsand, y este solamente para tener en cuenta el cambio de volumen. Esto es cambio de forma en el plano deviatórico 2D, y esto es cambio de volumen. Sé que es atroz, muchachos, mi solidaridad con ustedes. ¿Hay alguna consulta? ¿O queda alguien vivo? No hay consultas en el chat. Si alguno quiere. ¿Ese fue de Lorenzo de fondo? Sí, acá está gateando. Vos me lo mostrás. Bueno, sigo trabajando. Regla de flujo. Azotando asociatividad deviatórica, la deformación volumétrica plástica es un término que es el multiplicador plástico por la relación entre deformación volumétrica y presión deviatórica, y la dirección de deformación, la deformación deviatórica tiene una, ¿cómo es? El multiplicador plástico por la dirección de carga. La dirección de carga es la que nos está, digamos, cantando el AN en este plano, más el término volumétrico. Pero en la parte deviatórica,
el término volumétrico desaparece, por lo que este R' es solamente esta N que está acá. Voy para atrás para que se entienda, por lo menos cuando lo repasen. R, la dirección de carga. Acá se ve como la N, es lo mismo. Pero acuérdense que estamos en un plano deviatórico, también hay una componente normal al plano deviatórico, que es el cambio de volumen, y ese es el que está acá, donde D es epsilon volumétrico dividido epsilon deviatórico. Este epsilon deviatórico es el que está en el plano, este que está normal en el plano. Si ahora hablo de R', ¿querés creer? R' es cuando borramos la parte volumétrica. O sea, R' es N. Respetando la nomenclatura para cuando lo lean en el paper, en cualquier otro lado, este R', pero es lo mismo que decir L por N. Y el multiplicador plástico L tiene estos brackets para que sea 0 si da negativo o el valor que corresponda si es positivo. Y el multiplicador plástico sale de una integración infinitesimal. Esta cosa, si escrita, está mostrando una integración explícita, está mostrando que vamos a correr esto con un modelo en miles de pequeños pasitos. Porque este multiplicador plástico no es consistente con un algoritmo de actualización implícita. Un tema que excede el contenido del curso completo, pero acá está cantando que esta es una integración explícita. Después, funciones de endurecimiento. Acá es donde aparecen los tensores zetas, alfas y todo este lío. Y pretendiendo tener esta respuesta. Vamos. Primero, el incremento de tensión está relacionado con el incremento de deformación total menos plástico. Les hago acordar que el sigma punto es la matriz elástica por epsilon punto elástico. Pero elástico es lo mismo que total menos plástico. Y así es como está escrito. Esto es D por epsilon punto total menos, acá tendría que estar también el tensor elástico, pero está directamente puesto acá adentro, separado en términos, así que lo que están viendo acá es solamente el incremento de tensión desde lo que podría llamar una tensión de prueba corregida por un multiplicador plástico. Y el cambio de las variables internas del tensor alfa, de la plasticidad cinemática, está dado por la dirección de carga con un término de endurecimiento. Ese término de endurecimiento es el que se va a complicar ahora. Pero antes de seguir, necesito recordar quién es alfa. Voy para atrás. Alfa es el centro del círculo. Sigma es este punto del círculo. Entonces, esto es lo que se va a mover sigma y esto es lo que se va a mover alfa. La distancia entre los dos va a tener que seguir siendo el radio del círculo. Y ambos se tienen que mover de manera y en la dirección y de manera de respetar estas ecuaciones. Es lo que mostré en gráficos hace unos minutos. El término H que está acá, ese término depende de un multiplicador plástico. El módulo plástico, no multiplicador, perdón, módulo plástico. Este módulo plástico es el que determina la pendiente del comportamiento elastoplástico. Y miren lo que es. Y esa cosa depende también de este pequeño parámetro Crrev, que depende de, oh, por Dios, miren lo que es. Miren lo que es esta filmina. Esto es la muerte. Entonces, alfa menos alfa P, y alfa P es un tensor que tiene memoria de la última vez que hubo un giro. Pero si esta última vez que hubo un giro fue mayor o menor que un cierto valor que significa cambio de dirección, nos aparece otro tensor alfa. Alfa, recuerde, el centro del círculo. Entonces, el centro del círculo se llama alfa.
pero guardo en el cerebro, o en un lugar de la computadora, guardo la última y la anteúltima vez que cambió de dirección, o que cambió de cuadrante, o que cambió de dirección. Entonces tengo todos estos colores acá. Y acá traté de respetar los colores lo mejor que pude, pero magia no puedo. Todo este lío. ¿Por qué? ¿Por qué tantos alfa? Bueno, esto es porque todo este concepto del tensor de Bax-3, que se le dice así, o no sé cómo se dice, el centro del círculo, no tiene sentido físico. Entonces, la única manera de poder... el tensor de Bac-3 tiene sentido físico. El que no tiene sentido físico es la regla de endurecimiento que le pusimos al tensor de Bac-3. Entonces, para que tenga este comportamiento, recuerden que si esto fuera UVC Sand, estaría siendo así. Estamos esperando este comportamiento que no puede ser igual a este, porque si no, no habría plasticidad cinemática. Para que tenga este comportamiento, necesitamos complicarnos. Tenemos que evitar reseteos numéricos. ¿Sabés lo que es un reseteo numérico? Que yo vengo cargando aquí y en una iteración baja un 1 por 1000. Baja un 1 por 1000, pinta acá el nuevo alfa. Y cuando vuelve a crecer, alfa está acá. Entonces, si yo en el círculo, tengo mi circulito chiquitito, voy hacia acá y bajo un 1 por 1000 y no tengo armado una estrategia que evite el reseteo numérico, el círculo me salta instantáneamente, la posición del círculo me salta instantáneamente porque se define un nuevo tensor de Bax-3, un nuevo centro de círculo, solo porque giré, pero solamente durante una iteración. Esos reseteos numéricos son muy comunes. A mí me pasó durante un año o más cuando traté de hacer un modelo de este tipo para mi tesis en los años del 2002, 2003. Todavía me duele recordarlo. Estos reseteos numéricos son tremendos. Entonces, para evitarlos, se guarda en posiciones de memoria 1, 2, 3 valores del centro del círculo, los últimos 3. De manera que acá está dibujado la superficie exterior. Entonces, salgo de un lado, voy, vuelvo a ir, y aunque este es el centro del círculo, se guarda este como centro del círculo aparente para recordar de qué lado del cuadrante estoy. Entonces, alfa menos alfa P. A ver, vamos a buscar alfa. Alfa menos alfa P, doble contraído con la normal, es menor que 0. Entonces, esta distancia, quiere decir que me cambié de círculo, esta distancia que está acá es la que controla. Y si no, simplemente controla esta posición. O sea, esto es para poder usar la matemática que corresponde a implementar plasticidad no asociativa en un cuadrante e ir saltándose de cuadrante y tener control de qué es lo que va pasando. ¿Tiene algo de sentido numérico? No, perdón, de sentido físico, no, no tiene sentido físico. Pero así está armado, está bien calibrado y funciona bien. Deformación plana en cargas cíclicas que no tienen asociados cambios de volumen o sea, que puramente no drenado. Tampoco usaríamos este modelo para cargas estáticas ni para trayectorias monotónicas, no sirve. Pero dentro de su entorno, por lo menos es plasticidad cinemática no asociativa bien escrita. Hay un modelo, hay un parámetro central del modelo que determina su endurecimiento en carga no drenada, que es la tasa de contracción H sub P sub 0, que ajusta la dilatancia o contractividad para poder calibrar la relación entre la cantidad de ciclos necesarios para la falla la cantidad de ciclos y la tensión de corte que produce la falla. Este gráfico, otra vez, aquí se ven diferentes calibraciones para diferentes valores de HP0, diferentes densidades relativas, porque a diferencia de UVC Sand, este modelo sí tiene la relación de vacíos como parámetro de estado, como variable de estado, porque tiene la densidad relativa como variable de estado, que
está metida en el parámetro de estado psi que usamos, no sé si es psi o cómo se llama esa letra griega. Pero esta capacidad para predecir. Ensayo DSS monotónico, ensayos de corte simple monotónico para diferentes valores de densidad relativa, bella respuesta. Lo que queríamos ver, bella respuesta. Ensayo DSS cíclico, comportamiento experimental versus la capacidad del modelo. Noten, sin ser perfecto, es muy superior a UV-C-SAND en la capacidad de simulación de la acumulación de presiones de poros y de formación por corte cíclico con el número de ciclos. Esto es lo más cerca que nos vamos a poder encontrar. Y a veces sale mejor y a veces no sale tan bien. Fíjense que en esta calibración, perdí el láser, no, acá volvió, que en esta calibración hay una enorme cantidad de ciclos en la cual ya la muestra empieza a mostrar acumulación de formación y sin embargo el modelo no lo reproduce. O sea, perfecto no es. Ven que acá esto se va produciendo el fenómeno de poslicuación y PM4SAN necesitó más ciclos que la realidad para llegar. Pero estamos hablando de necesitar 30 ciclos en vez de 20, no el no poder reproducirlo. Esto es lo mejor que tenemos hoy y el modelo, aunque tiene un montón de parámetros, todos tienen valores por defecto que para arenas y relaves arenosos simplemente funcionan, hay que tocar alguno un poquitito, excepto HP0. HP0 es el parámetro que controla el comportamiento. Estoy esperando que la filmina pase, está colgado. Ahí pasó. Entonces estamos mostrando acá la sensibilidad al parámetro HP0, dejando todos los demás igual. Noten que poner diferentes valores de HP0 cambia el número de ciclos en el cual se dispara la licuación. Esta es una linda filmina, muestra entonces todos los parámetros iguales, densidad relativa igual, entonces solo que veamos HP0 para ajustar el número de ciclos. Si miramos abajo a la izquierda, el valor de HP0 que mejor reprodujo este ensayo, sin haber sido perfecto, pero lo mejor que tenemos es, en este caso, 1.8, que es el valor que vemos arriba a la izquierda. Bien, esto ya no es trabajo propio, no es de nuestro grupo, es una validación de PM4SAN con ensayos centrífugos hechos una cajita con un suelo, con una arena no horizontal que tiene una inclinación aquí abajo, y bueno, y ensayos de cíclicos dentro de la centrífuga para calibrar digamos, el modelo en sí mismo, para validarlo. Y acá lo que estamos viendo es los resultados rojos de laboratorio y azul de simulación. Aquí lo mismo, el rojo es laboratorio, el verde es la simulación. Con esta misma validación, la predicción de las aceleraciones espectrales, o sea, la propagación de presiones, de tensiones de corte para diferentes frecuencias dentro del propio modelo contra experimentos. Y estos son experimentos del Resner, del RPI, que creo que son de Dobry, son bastante viejos. Bueno, y estas son las calibraciones. Esto es lo que haces bien, pero después está lo que hace mal el modelo, que tiene, hoy esta R tendría que ser una S, que tiene una pobre capacidad predictiva para el asentamiento post-licuación. Y eso es lógico. Cuando se produce la licuación, nosotros tenemos granitos y agua entre los granitos. En el momento de que se produce la licuación, estos granitos dejan de estar en contacto, el fluido, que es el agua que hay entre los granitos, se mueve básicamente libremente, hay segregación, los granitos se van para el fondo y el agua va para arriba. Agua, granitos, esto no lo vas a reproducir nunca con la mecánica del continuo.
con la teoría de la plasticidad, viscoplasticidad, elasticidad, claramente no vas a separar agua de granitos. Entonces, el asentamiento de la superficie del terreno, de acá a acá, por el efecto de la licuación, no lo vamos a poder reproducir nunca con las herramientas de mecánica continua. Podemos simularlo agregando un parámetro de asentamiento pero ese parámetro de asentamiento después capaz que lo aplicamos en un túnel y anda mal. Tengan cuidado. Sepamos que el asentamiento post-licuación, me molesta tanto la R esa, que el asentamiento post-licuación es poco preciso y siempre lo va a ser. El problema es que la reconsolidación, la regeneración de un suelo con presiones efectivas luego de la licuación no es un problema de la mecánica del continuo. Por lo tanto, estos ajustes de parámetros, hay que poner un parámetro, digamos, numérico, que no tiene ningún sentido físico, para poder reproducir más o menos la tendencia. Le decimos clase C a una predicción cuando en realidad no es una predicción. Ya tengo el resultado y toqueteo los parámetros hasta que reproduce lo que ya he medido. Aquí tenemos una validación inversa de PM4Sun. En vez de usar PM4Sun para validar las cartillas de licuación, Mauro Sotile en el 2021 y Nico Tasso ahora en 2023 produjeron 2 artículos en los que se hizo al revés. Usamos la cartilla de licuación para validar a PM4Sun, por lo menos para ver cómo funcionaban. Un poquito para validarlas a ambos. Esta es la última corrida que se hizo. No voy a hablar de este asunto. Si después en la práctica querés presentarlo, Mauro o Nico, háganlo. Bueno, no después porque hoy estamos haciendo la práctica después de la teórica, pero si la semana que viene lo quieren presentar, estaría bueno que lo hicieran. Y acá hay una columna. Hola, ¿sí? No, sí, que me parece bien, tío. Dale, fantástico. Bueno, y esto que estamos viendo acá, las líneas, la colorada es el trabajo de Idris y Boulanger 2008, y lo que se ven acá son líneas de probabilidad de licuación producida con esta columnita, con PM4Sand, por nuestra gente. Mauro lo va a presentar la semana que viene. Entonces, ¿cómo es la secuencia para usar modelos PM4Sand en un problema de una presa o una presa de relaves? Como el PM4Sand no funciona para carga estática ni etapas de recrecimiento, todo eso lo hacemos con otro modelo constitutivo, por ejemplo, HS Small. Luego, calculamos en todos los puntos la distribución del parámetro de estado. Con la distribución del parámetro de estado, calibramos la línea de estado crítico y usamos y convertimos el parámetro de estado relación de vacíos en parámetro de estado derivado, que es densidad relativa, y con eso tenemos un patrón de densidad relativa en diferentes puntos de la malla. Con los ensayos de laboratorio, corte simple cíclico, corte simple cíclico, por ejemplo, tenemos la relación entre densidad relativa y número de ciclos para licuación. Con esos ensayos se calibra HP0 y por ahí ya más o menos estamos. Y entonces, para el análisis de presa de materiales sueltos, entonces necesitamos la presión antes de la etapa dinámica, el parámetro de estado, el cálculo dinámico y un paso estático HS small luego del sismo. Porque con el cálculo dinámico nos queda toda una distribución de presiones de poros y cuando termina el terremoto esas presiones de poros se tienen que disipar. El proceso de disipación de presiones de poro en sí mismo no es dinámico, es dependiente del tiempo, pero no es dinámico en el sentido que no tiene un término de masa. Va a funcionar mal si lo dejamos correr con PM4Sand, por eso recomendamos usar HS Small. Esta sería la secuencia. Entonces, voy para atrás. Estas son las dos filminas. Genero todas las etapas con HS Small. Calculo la distribución de parámetro de estado. Con eso calculo la distribución de densidad relativa y le pongo 1, 2 o más diferentes sectores con densidad relativa diferentes para llegar a un estado inicial. Las presiones
antes de la etapa dinámica las tengo calculadas con HS small. Con HS small y esta densidad relativa, que es lo mismo que el final de la filmina anterior, hago el cálculo dinámico, pero esto ya es con PM Forzan. Y con el cálculo dinámico hecho con PM Forzan no terminé, porque cuando terminó el terremoto me quedaron presiones de poros. Las disipo en un cálculo estático con HS small que genera deformaciones adicionales. Esto es lo que le propongo a los que tengan tiempo y ganas, que le agreguen algún pedacito con PM Forzan a la malla del trabajo práctico 2, que ya entiendo que algunos han completado. Bueno, esta es la última filmina de PM Forzan. Yo sé que no ha sido fácil, espero que... Ahora entiendo que son las 8:35 de la noche en Argentina. Sí, 8:30. Quizás alguno de todos esté cansado. ¿Te parece, Mauro, que vale la pena que haga la presentación entre UBC-SAN y la comparación? Es una presentación corta. Ya están todos casi muertos. No creo que haga diferencia, ¿no? Lo dejamos terminado. No sé si hay alguna consulta o algún comentario sobre PM Forzan de la gente. En el chat no, al menos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, voy acá. Tac. Comparación entre UBC-SAN y PM Forzan. Bien, en una filmina, UBC-SAN, modelo ad hoc sin fundamentos físicos, pero puede usarse en 2D y 3D, con parámetros difíciles de calibrar, una pobre capacidad predictiva para K sub 0 distinto de 1. Es lo que vengo diciendo hace una hora. La licuación depende mucho de K sub 0. Entonces, este es un modelo que no vas a usar nunca en cálculo estático. Y hasta aquí llegamos. PM Forzan, elastoplasticidad con endurecimiento cinemático bien hecha, pero solo 2D, no 3D, solo deformación plana. Muchísimos parámetros, pero solo uno importa y requiere ensayos específicos, que es HP0. Y por supuesto, no lo vamos a usar en cálculo estático tampoco. Entonces, ahora tenemos esta presa, que es un caso real. Esta es la malla y detalle de la malla. Esta es la calibración de PM Forzan. Puntos negros son los resultados de los ensayos. Todos los puntos de colores son los resultados de los ensayos. Las líneas... Ahí está, no tengo el enlace prendido. Las líneas con los cuadrados son las calibraciones para dos parámetros de estados diferentes y con el mismo valor de HP0. Esto es la calibración de UBC-SAN. Acá tenemos lo que significa cambiar el N, el número de golpes, que es parámetro en UBC-SAN, y ahora están en negro, para comparación, las de PM Forzan. O sea, como ven, UBC-SAN y PM Forzan, razonablemente podemos decir que logramos pegarle a los dos experimentales en el plano número de ciclos contra CSR. Esta es la validación en el corte directo simple, direct simple shear de PM Forzan. Esto es lo de UBC-SAN. PM Forzan, UBC-SAN. PM Forzan se va haciendo cada vez más grandes los ciclos. UBC-SAN nada hasta que explota y genera unos ciclos enormes. Desplazamientos totales. Gráficos. El de arriba, los tres de arriba son PM Forzan, los tres de abajo son UBC-SAN. Esto es una presa en Australia, el terremoto es muy chico y todos los desplazamientos son muy pequeñitos, ¿no? Pero otra vez UBC-SAN tiende a generar asentamientos grandes, aunque el terremoto que le estemos corriendo sea muy pequeño. Exceso de presión de poros. En PM Forzan prácticamente no se ven. En UBC-SAN se ven mucho más grandes los excesos de presiones de poros. Esto colorado no significa que la presa está a punto de fallar. Es solamente el gráfico con el que está hecho, ¿no? Son todos presiones de poros muy chicas en este ejemplo. Coeficiente RU, presión de poros debido a presión efectiva de consolidación antes de la carga cíclica, muestra
completamente lejos de la de licuación en cualquier punto para PM4SAN, y UVC-SAN no, muestras puntos, sobre todo puntos cerca de la superficie, en lo que el modelo predice que va a haber licuación. Si graficamos los desplazamientos totales, les recuerdo, no es una zona sísmica, y estos son milímetros, así que esto está mostrando una acción sísmica que mueve un desplazamiento vertical del orden de 10 a 15 milímetros, mientras que con UVC-SAN la misma cosa nos da desplazamientos de 140 milímetros. 15 contra 140. El terremoto no ocurrió. No tenemos cómo saber. Pero sí sabemos que PM4SAN está todo escrito de una manera continua como para que sea sólido, teóricamente. UVC-SAN tiene 2 o 3 cosas inventadas, como la función de influencia que baja sin disipar, sin consumir trabajo plástico, y como la calibración que no funciona para K sub 0 distinto de 1, que hace que nosotros, nuestro grupo, no use UVC-SAN nunca, excepto que te lo ordenen. En este caso, lo hicimos todo con PM4SAN, y por una instrucción del cliente que quería ver la comparación con UVC-SAN, hicimos el trabajo con UVC-SAN y presentamos esta comparación. Pero esto no significa que estamos recomendando usar UVC-SAN para ningún problema práctico. Terminamos con esto. Clase larga. Alguno que esté interesado en esto va a tener que escucharla 2 o 3 veces, y espero no haberme equivocado mucho porque hablé muy rápido.